para poder tener un poco de referencia, es que el programa ETABS o SAP o SAFE siempre modelan a eje, pero cuando uno hace un metrado manual, siempre lo toma desde la cara y toma el muro aparte. Entonces, aquí son los 5 niveles que tiene la edificación, su respectiva longitud tributaria, su ancho de 1 metro, y bueno, están todos los datos: altura, espesor del muro, peso específico del concreto armado, peso específico del concreto ciclópeo, peso de albañilería, peso de piso terminado, peso de cobertura, carga viva, la carga viva última, esfuerzo admisible. Cuando me refiero a carga viva última, me refiero a la de techo en la azotea. Esfuerzo admisible 3, la sobrecarga 2, y con todos estos datos se calcula el esfuerzo neto, teniendo un valor de 2.64. ¿Por qué se calcula el esfuerzo neto? Porque cuando uno modela en el ETABS no modela el cimiento, sino simplemente se le asigna aquí una restricción. Y en esa restricción, ya sea empotrado, resortes o la asignación que se le haya dado, no está incluido el peso de este elemento. Entonces, como no está incluido el peso del elemento, lo correcto es sacar el esfuerzo admisible para poder estar incluyendo lo que esté el peso de tanto del cimiento como del relleno. Por eso es que el peso promedio es el peso específico del concreto ciclópeo con el peso específico del relleno, dividimos entre 2 y sacamos el promedio, y se tiene aquí en la fórmula general del esfuerzo neto, y teniendo un valor de 2.64. Con este valor se procede a realizar las dimensiones. Respectivamente se ha hecho el metrado: peso de losa 280, peso de acabado, peso de albañilería, todos los datos están ahí. El resumen de cargas se tiene acá. Entonces, peso del aligerado, peso de acabado, de muro, de vigas, de soleras, peso de parapeto, y se tiene aquí un resultado de una carga axial de 8.195.25 kilogramos fuerza en un metro lineal, considerando un metro. Entonces, la carga axial, en base a ese punto, el ancho tenemos ahí que se calcula para este peso de acuerdo al esfuerzo admisible que se ha utilizado, y luego se ha sacado el esfuerzo neto, llegando a tener estas dimensiones: 0.75 de ancho, 1.10 el HF, la altura, y acá el valor de LB. A esto me refería con HF. Simplemente debería ser altura para no confundir un H, sino que H de cimiento, sino para no confundir con el H que está en la parte superior. H cimiento, ¿sí? H de cimiento, ahí está. H de cimiento, y se tiene acá 1.10. Entonces, teniendo ya estos datos, se ingresa esta sección al programa SAFE, y aquí está. Luego se define todo lo que corresponde a los materiales, y se ha considerado un concreto de 100. Un concreto de 100, un concreto de 175 y un concreto 210. Si pasa el de 100, entonces estaría bien, porque no se sabe con exactitud cuánto es la resistencia del concreto ciclópeo, porque para ello no se saca ningún tipo de prueba. Simplemente se ingresa un determinado diámetro de piedra, y obviamente se está considerando un concreto muy bajo de 100, ¿no? Acá es de 175, 210, y bueno, empezamos con el F'C de 100. Entonces, se ha ingresado ahora un módulo de balasto al programa SAFE, y se ha utilizado esta tabla que es del ingeniero Rivera Feijó de la UNI. Esta tabla donde saca el módulo de balasto en base a los estratos. Es algo referencial, pero en base a esto. Se considera aproximadamente, para un esfuerzo admisible de 3, va a estar en esta parte superior el estrato. Y bueno, en el ejemplo que se está mostrando, se tiene un módulo de balasto que se ha asignado aquí. Se ha asignado un módulo de balasto de 9. Un módulo de balasto de 9, de acuerdo a esta tabla. De acuerdo a esta tabla aquí. Aquí están en estos rangos. Entonces, volvemos acá. Entonces, ahora se tiene que ver las combinaciones. Se han ingresado las combinaciones de servicio,
Luego las combinaciones ingresando el sismo, motivo que cuando se ingresa el sismo se puede disminuir 80%, la norma es 0,60 lo indica. El 80% para el sismo y en servicio al 100%. Entonces, en base a ello, se procede a verificar el esfuerzo. Ya ha sido procesada la información y el esfuerzo admisible es de 3. Aplicamos para servicio y decimos, ok, bien. Podemos notar en la parte inferior que tenemos valores que están en el rango de 1.10, aquí en la parte inferior 1.10 a 2.12. Entonces significa que por carga de servicio toda la cimentación pasa. Incluso se le ha puesto 3 para que pueda identificar si yo tuviese un esfuerzo menor, ¿no? Por ejemplo, de 1.5. Le coloco acá 1.5 y la parte morada significa que no está pasando, pero como el ejemplo que se está trabajando es de 3, le doy aquí y vemos que todas las secciones cumplen, porque si estuviese alguna parte no cumpliendo saldría color morado, no está saliendo ningún color morado, entonces quiere decir que lo que corresponde al esfuerzo admisible por servicio está pasando, pero ahora tenemos que chequear por sismo, ahora empezamos por X, en el sismo X. La norma es 0,60, nos permite multiplicar por 0.8 al sismo. Entonces acá se tiene que verificar tanto en la dirección X como en la dirección Y. Ahora, el esfuerzo admisible es de 3, ¿no? El esfuerzo admisible de 3. Aquí no se ingresa el esfuerzo neto, aquí se ingresa el esfuerzo admisible. El esfuerzo neto fue tan solamente para poder dimensionar la sección del elemento que luego ha sido ingresado acá. Entonces, multiplicando esto por 30% significa que es aproximadamente 3.9. Aplicando 3.9 podemos ver que amplificando, ¿por qué amplifico? Porque la norma de 0.60 también nos dice que podemos amplificar por el 30%, o sea, 1.3. 3 por 1.3 aproximadamente 3.9. Entonces, tenemos ahí las verificaciones de los colores que se tiene acá y se puede apreciar que en ninguna área hay color lila que estaría superando. ¿Cuánto es el valor máximo de 3.25? O sea, está dentro de lo permitido. Y esto tiene que ser verificado con el sismo X en el otro sentido. Entonces, en sismo X, en uno es sismo positivo y otro negativo. Entonces vemos que también está pasando. Pero vemos también acá unos pequeños valores muy bajos que se están acercando, como si aquí la cimentación se quisiera levantar. Y eso simplemente la norma dice que en caso que haya tracciones no se considera y no se tiene por qué considerar. Ahora veamos en el sismo Y. Antes de entrar al sismo Y, es bueno revisar una información acá. Este programa ya nos da la revisión de los esfuerzos, pero ¿qué significa? O mejor dicho, no tanto qué significa, sino cómo puedo yo verificar también estos esfuerzos de manera manual. Y entonces ante eso también es posible. Y utilizando el mismo programa de TAPS podemos llegar a verificar manualmente el esfuerzo y luego compararlo con lo que nos entrega el SAFE.